En el episodio 70 de la serie de los viernes de Star Televisión, Yalsap, transmitido la noche del 17 de mayo, fue cuando Suna se enteró de que Seiran estaba enfermo, y Ferit entró a la habitación mientras los dos hermanos lloraban que dejó su huella. Ferit le dice a Seiran que la madre de Agni está viva y le dice, me estás ocultando algo. Aquí están los eventos que sucedieron en la serie de televisión Yalsap. En el episodio 70 de la serie Yalsap, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mirt Ramazan Demir y Setin Tekindor, es de destacar que Suna se enteró de la enfermedad de Seiran. Ferit y Tariq cara a cara. En el último episodio de la serie Yalsap, Ferit Koran apuntó a Tark con un arma y gritó, ¿qué estás haciendo con mi esposa? Cuando Tark dijo, no te lo diré ahora, deja que él mismo lo explique, Ferit se enojó mucho y le dijo a Seiran, me iba de aquí. Él también se cruzó conmigo y nos topamos. Le advertí, dijo, y agregó que no debería mentirle. Ferit le dijo a Tark que fue lo suficientemente valiente como para dispararle a un hombre desarmado por la espalda, tomó a Seiran y se alejó. En ese momento, Mifide se sorprendió cuando vio a Alisaga frente a ella y le dijo, si me hubieran preguntado, ¿tienes algún deseo antes de morir? Me gustaría verte. No he experimentado esa sensación, pero he estado en el limbo desde que Atus me enterró en ese pozo de cal, afirmó. Cuando Alice Koran dijo, te mantendrás alejado de mis nueras y mis nietos. De lo contrario, encontraré a ese marido tuyo. Les quitaré la vida a ambos, dijo, quiero una vida tuya. A cambio de la vida de mi hijo, esto terminará. Seiran, quien tuvo una pelea con Ferit en el auto, afirmó que no pudo soportar sus insistentes palabras y acudió a la clínica psiquiátrica. Gulgun, que al mismo tiempo se compadecía de Atife, recordó el momento en que le confesó a Alisaga que había puesto la cabeza del carnero sobre la cama. Alice Koran, que se reunió con Mefide, accedió a cenar con Atife mientras pensaba en lo que ella decía. Cuando regresó a casa, Ferit pidió cuentas a Abidin y Latif, y se dirigió a la habitación contigua a Seiran. Seiran, no te relajarás hasta que me lastimes lo suficiente, ¿verdad? Él respondió, realmente no crees que sucederá así, ¿verdad? Conozco a mi esposa. Sé que hay algo, lo estás ocultando. Incluso si no es Tariq, hay algo, dímelo. Entonces Seiran dijo que tenía pesadillas por las noches, que todo se superponía, y rompió a llorar diciendo, no quiero que la oscuridad dentro de mí te trague a ti también. Mensaje de Seiran a Tariq. Abrazando a Seiran, Ferit dijo, tú eres mi luz. Sin ti, permanecería en la oscuridad. Tengo mucho miedo de perderte. Por eso me enojo y me enojo así. Lo siento mucho. No pude. Creo que eras malo cuando estaba contigo. Seiran, que fue al baño a lavarse la cara, se enteró de la posibilidad de que Ferit conociera a Tark, y le envió un mensaje a Tark para que se reuniera. En ese momento, Ifakat, que estaba devastada porque mató a su hermana, se refugió en Semuz. Ifakat, que se sorprendió cuando Alisaga la llamó, dijo que vendría a cenar. Seiran y Tariq se encuentran. Si bien todos estaban sorprendidos por el hecho de que tendrían una cena familiar grupal por la noche, Ferit fue y se disculpó con Abidin. Al mismo tiempo, Seiran declaró que se reuniría con Tark y le pidió ayuda a Suna. Seiran, que hizo planes con Suna antes de cenar, se reunió con Tark en una gasolinera. Seiran, que se enteró de que Tark sabía de su enfermedad, le dijo, te mantendrás alejado de mi hermana, y de mis seres queridos como resultado de arruinar mi vida. No quiero morir con los ojos cerrados, dijo. En ese momento, Ferit fue al lugar que Tark le indicó. Al no encontrar a nadie ahí, Ferit dijo, tus elecciones te matarán. ¿Elegirás a tu esposa o a tu familia? Su nota lo sorprendió. Ifakat fue tomado en custodia. Después, Alisaga, uno de los Koran, reunido en el restaurante donde iban a comer juntos, dijo que la muerte no había llegado a tiempo, le cedió la palabra a Orhan y le dijo, celebremos mi jubilación y la entrega del negocio a usted. Esta noche. Ifakat, que seguía a Gulgun cuando iba al baño, le dijo a Gulgun, ¿no ves que Alisaga tiró de la cuerda de Orhan? Dicho. Ifakat, uno de los dos que regresaron al interior, quedó impactado por la llegada de la policía. El oficial de policía, que dijo que Fikri Yekeskin fue encontrada muerta en su casa y que sospechaban de asesinato, se llevó a Ifakat. Kaya sigue a Suna. Esa noche, mientras Suna le enviaba un mensaje a Safet y quería reunirse con ella, Tayyar hizo un acuerdo con Tark diciendo, tú te llevas a las chicas, yo me quedo con Esme. Al salir de casa a la mañana siguiente, Kaya advirtió al conductor que llevaría a Suna hizo un movimiento para averiguar a dónde se dirigía. Seiran en la clínica. Al mismo tiempo, Ferit y Seiran fueron juntos a la clínica psiquiátrica. Seiran, que fue a ver al médico, dijo, estaba muy enfermo, los médicos dijeron que moriría. No tuve mucho tiempo.
No sé cómo decirle esto a mi esposa. Por eso vine. Suna, que se estaba reuniendo con Safet en ese momento, también se sorprendió al escuchar que Seyran estaba enfermo. Suna, que presionó a Safet, casi se desploma cuando escuchó las palabras Seyran va a morir. Una trampa de Alice para su hijo Orhan. Gulgun, quien rescató a Ifakat de la prisión, pidió su ayuda contra Alice Aga y dijo, mi padre le hará algo a Orhan. Tienes que regresar a casa. Mientras Alice Aga se despedía de Orhan, Kaya secuestró a Safet y la llevó a la mansión. Mientras Suna esperaba a su hermano en la habitación de Seyran con lágrimas en los ojos, Ferit también presionó a Safet sobre lo que sucederá con Seyran. No es cierto, Seyran. Al mismo tiempo, Suna habló con Safet y supo la verdad. Suna, quien le supo la verdad a Seyran, dijo entre lágrimas, hermana, te lo ruego, no es verdad, y cayó de rodillas sobre Seyran. Seyran, quien no pudo contener las lágrimas al ver así a su hermana, afirmó que estaba muy enferma. En ese momento, Ferit entró en la habitación. Si bien el episodio 70 de Yalsat dejó su huella en las pantallas de Star Televisión, la audiencia se puso de pie cuando la temporada de la serie que batió récord llegó a su fin. Aquí está el detrás de escena de la noticia que generó un terremoto. Mientras el nuevo episodio de Yalsat mantenía a millones de personas pegadas a las pantallas de Star Televisión, hubo un desarrollo que creó un efecto sísmico en la ambiciosa serie. Hay conmoción tras conmoción en la serie Yalsat, que reúne a actores exitosos. En la serie Yalsat, donde siguen llegando noticias de su separación en los últimos episodios, ocurrió otro incidente que enloqueció a la audiencia. Hay una crisis de Afra Sarasoglu en la serie Yalsat, que se pregunta si continuará al final de esta temporada. Se dice que la bella actriz Afra Sarasoglu, que interpretó al personaje de Seyran en la serie de televisión Yalsat, dejará el elenco. Si bien se dice que el amor de Seyran y Ferit terminará por completo, Afra Sarasoglu no estará en el elenco a pesar de que la serie Yalsat continúa en la nueva temporada. Si bien existe una gran curiosidad sobre en qué episodio la bella actriz será eliminada del elenco, los fanáticos de la serie Yalsat son bastante reactivos ante la situación. Si bien todos los ojos están puestos en los productores de la serie Yalsat después de estas acusaciones, aún no se ha hecho ninguna declaración oficial. También figura entre las informaciones que Afra Sarasoglu está trabajando en otros proyectos en la nueva temporada y que el acuerdo está cerca. Tras estas sucesivas noticias, los fans de la serie Yalsat están contando la ansiosa situación.